Autoridades. Muy buenos días, estimadas autoridades. Arquitecto Alfredo Carabajo Ayala, arquitecta Ana Franco, gestora de la parte que corresponde al área humanística de la facultad en ambas carreras, arquitecta Liliana Saavedra, estimados docentes, queridos estudiantes. El día de hoy, dando continuación al desarrollo de nuestra exposición de trabajos, donde se van a dar a conocer a la comunidad los resultados de los que se denominan logros de aprendizajes, que en las diferentes asignaturas de esta área se han planteado en los sílabos y han sido trabajados por ustedes con el acompañamiento de sus docentes. Para nosotros es un orgullo poder presentar semestre a semestre lo que nuestros estudiantes generan para ir avanzando en sus conocimientos. Esta labor que la hacen a diario los señores docentes coadyuva a que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo vaya elevando cada vez más con una calidad en ascenso su prestigio, su posicionamiento, no solamente en el ámbito interno de la Universidad de Guayaquil, sino también fuera de los predios universitarios. Es decir, nosotros nos estamos comunicando de manera permanente a través de las diferentes actividades que realizamos con la sociedad, que es la que demanda de nosotros buenos profesionales, excelentes ciudadanos y buenos seres humanos. Con estas palabras yo quiero dar por inaugurada esta sesión, no sin antes desearles éxitos en el desarrollo de la actividad que hoy vamos a presentar. Muchas gracias. Sí, buenos días. Estas fueron las palabras de la señora decana, arquitecta magíster Rosa Pin Guerrero. Damos inicio a lo que es el Expo-FAO del periodo C2 2022-2023, Dolores Chicos Saiza, y vamos a compartir para continuar con lo que son las exposiciones de lo que es el área social, e iniciamos con carrera de arquitectura. Iniciamos con la estudiante Ariana Muñoz Cano, de la asignatura de Democracia, Ciudadanía y Globalización. Puede iniciar. Buenos días, estimados docentes y estudiantes. Mi nombre es Ariana Muñoz, soy del paralelo 1.1 de la asignatura Democracia, Ciudadanía y Globalización que nos imparte la doctora Graciela Abad. Como se muestra en diapositiva, existe una estrecha interrelación entre los conceptos arquitectura sostenible, ciudad sostenible y desarrollo sostenible. Y es que el diseño, gestión y ejecución de un hecho arquitectónico, por ejemplo, mejorar una ciudad, debe hacerse con el uso racional, apropiado y apropiable de los recursos, tratando de no dañar el medio ambiente. O sea, satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Muchas gracias. Continuamos con la estudiante Daniela Gordillo Merchán, de la asignatura de Lenguaje y Comunicación con la docente Susi Morales Cobo. Buenos días, estimados docentes. Hoy voy a hablar sobre represento a la asignatura de Lenguaje y Comunicación impartida por la licenciada Morales Cobo Susi Gray. Mi nombre es Gordillo Merchán Daniela Catherine. Los logros trazados por la docente que se han cumplido son que a partir de los conocimientos impartidos mediante diferentes temas es posible el completo entendimiento de la producción de discursos adaptados a un contexto comunicativo determinado y crear procesos comunicativos y productivos del lenguaje en base a diversos factores como culturas, costumbres, valores y creencias. La comunicación está compuesta por una serie de elementos. Entre los mismos, un factor decisivo es la estructura y actitud del emisor al transmitir su mensaje, puesto que influye dentro de la reacción del receptor. Esto se denomina funciones del comunicador, las cuales se dividen en 5. Función social, que es la representación del rol de una persona en otro sistema social. Función simbólica, que es la utilización de símbolos para presentar hechos, objetos o sentimientos que pueden afectar
cómo interpretan el mensaje, el receptor, función lingüística ligada específicamente a un estilo de lenguaje, que tal función realiza que el comunicador genere ideas, las ordene y las acople de acuerdo a su receptor. Función organizativa sucede mediante una comunicación que se establece por medio de estratos o jerarquías, y función cultural, cada persona transmite sus costumbres y hábitos que han ido aprendiendo a lo largo de los años. Gracias. Damos paso al estudiante Elian Valareso Carrasco, de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, con la docente Susi Morales. Buenos días, me llamo Elian Valareso, soy representante de la materia de Lenguaje y Comunicación a cargo de la docente Susi Morales Cobos. Los logros de aprendizaje y objetivos alcanzados son conocer el origen de la comunicación, conocer el tipo de comunicación que se creó desde su origen y reconocer el tipo de comunicación que se empleó. El origen de la comunicación. Perdón, disculpe, dejé. Las primeras formas de comunicación surgieron antes de que el hombre aparezca en la Tierra. Los primeros signos y señales que se dieron entre los prehomínidos mediante ruidos, señales, expresiones faciales y movimientos corporales que fueron aprendidos conforme su capacidad cerebral se desarrollaba. Tuvieron que pasar millones de años para que adopten algunos gestos, sonidos y otro tipo de señales estandarizadas, es decir, aprendidos y compartidos. La necesidad de comunicación nace del origen del mamífero, que como feto recibe continuamente los impactos rítmicos del corazón en la madre. El tacto, el gesto, el grito, el sonido gutural, la gesticulación torpe, la expresión de los ojos, las manos fueron los primeros medios de comunicación de los primeros humanos. Muchísimas gracias. Adelante la estudiante Daniela Ríos Cueva, de la asignatura de Estadística 1, con la docente Graciela Navarro. Ya, buenos días, autoridades, buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniela Ríos Cueva. La docente a cargo es la doctora Graciela Abad Peña. Represento a Estadística 1. El objetivo de esta materia es aplicar las probabilidades en arquitectura para la toma de decisiones a través de un análisis de tendencias, de resultados y predicciones. Conforme podemos observar en las diapositivas, el tema que vamos a hablar son sobre las probabilidades en arquitectura. El análisis y probabilidad del tiempo de determinación en una obra y el análisis estadístico de la viabilidad que puede tener un proyecto. Para esto tenemos que tener una planeación urbana de diseño de ciudades, el estudio estadístico de las necesidades de la población en cuanto a edificaciones y el desarrollo urbano, buscando así el equilibrio entre la comodidad, seguridad, funcionalidad y cuidado total del medio ambiente. Gracias. A continuación, el estudiante David Patajalo, la Buenos asignatura de días, Estadística 2. Pablo. Y los logros de aprendizaje de la estadística tenemos que es la apreciación que puede tener los principios de resolver los problemas estadísticos y resolución de problemas. Y también tenemos que su aplicación en ejercicios que podemos aplicar en este medio, en el siguiente diapositivo. Ya. Aquí tenemos la distribución normal estándar, la cual se representa mediante la campana de Gauss. Sus características es que tiene forma de campana, se alcanza su máximo en U, que es la media, y también se puede presentar también como la mode y la mediana. Tenemos que las curvas se hacen más grandes a medida que crece la desviación típica, 0. Y aquí tenemos una representación de un ejercicio en la que podemos verificar su resolución mediante la tabla, y su resolución se puede hacer también mediante el programa GeoGebra, o también puede ser manual. Y su resultado se representa en porcentaje. Gracias. Okay. Estudiante Montserrat Hernández. Y voy a dar para los logros para realizar esta cuestión. Vamos a tratar de la aplicación de cada aplicación que se logra entender los
esta es la definición de la clasificación de la relación con el exterior. Al día de hoy voy a mencionar la muestra de lugares este aquí es un conjunto de individuos elementos seleccionados y una población en particular. La población se refiere al conjunto completo individual de objetos, eventos, etcétera, que se encuentran. Y por último, la muestra es una selección representativa de la población que se utiliza para realizar inferencias y invocaciones. Esta canción de la historia de cálculo del tamaño de las muestras sin conocer el tamaño de la. Para esto tenemos este ejemplo que indica a cuántas personas podríamos estudiar para conocer la población del mercado en las mantas para ver si se puede conocer la población. Aquí vamos a utilizar esta fórmula en donde tendríamos que utilizar la fórmula. La fórmula es para calcular el número y tenemos que Z es la seguridad que podemos ver el 95%, donde tendremos 1.95 al cuadrado por P, que es la proporción estimada de la población, que sería el 0.50% por el 0.95, que es el complemento, que es 1 menos P. Todo esto dividido para hacer el punto 3, que es el error de la muestra deseada. Esto es un resultado de 203. Entonces, nuestra respuesta vamos a tener que empezar a poner 200 familias para tener una seguridad del 25% en cuanto a las preferencias en función a la vida. Un estudiante, Meiri Caicedo, Good morning, everyone. My name is Mary Caicedo, and I'll explain to you. Have you ever heard about one of the highest skyscraper in the world? Let's talk about Burj Khalifa, which is one of the highest skyscrapers in the world. In this case, let's focus on the window cleaners. It's a decent job, but someone has to do it. When it comes to skyscraper, Dubai's crown jewel is undoubtedly in the Burj Khalifa, which became the tallest building and structure in the world when it was completed in 2009, surpassing the type of skyscraper, which is 101 floors in Taiwan. However, the history of the Burj Khalifa doesn't end here. Let's take a look to discover how this extraordinary building is maintained on a day-to-day in its window surfaces. Here we explain it to you. For this job, you need a special skill, special equipment, and a lot of courage in that matter. For example, some of the people who are part on this crew are climbers in order not to be afraid of heights. In the background is as simple as passing the soap sponge and a rush to the window, and you don't need special chemicals, but cleaning it at the top of the tallest building in the world is another thing. It doesn't seem so easy according to the BBC, which has a program dedicated to a kind of the mega construction on Earth. The negative part is that being at such a great distance from the ground, it's the sandstorm. The insulation are the most dangerous factors that the workers could have. Burj Khalifa is located in Dubai. It's 163 floors and about 830 meter height. Perhaps manual works reduced to the top of the tower because in total the skyscraper has about 26,000 glass panels and total area of about 170,000 square meters. Thanks. A continuación, el docente Steven Baque, el docente José Castro. Hi, my name is Baqueploa Steven. My teacher is Castromera.
leader description, sometimes we can engage a problem that we can work on or well. The problem shared is the problem half. Next. My topic is the essential tick for getting along. Freeing in college and a certain skill for freeing along. And he's a Martin. Something we can against a problem with that we can work on work. Well, is approached and is a problem half. A song of my British friends like to say. So whether I waiting in a near acquaintance on oral friends, I always stay in the opportunity to give the person and help I kind. The best gift of fail is a favor to you too for someone with no expectation. A favor to doing full favor on my only gift, your war feeling inside. And this is made and we can see how play and this tick. Thank you. A continuación, la estudiante Angélica Mendoza, de la Good asignatura 6. Good morning, everybody. My name is Angelica, I'm in English 6, and my teacher is Bernarda Salgado. Okay, I would like to talk about some history of architecture. The next, please. Architecture begins with the Neolithic, when human went from being nomadic to sedentary. Architecture is when a man had the need to organize everything around him, in addition to staying in one place. Architecture is the simple fact of saying, I will accommodate this stone to sit on. Sedentary people were looking for a single place to live and settle for long stays. They divided space and used them from different activities. They also wanted the place to have comfortable climates or to be close to a place where they had greater facilities. I would like to talk about 3 great constructions that prevail today. The Pantheon located in Rome is one of the most famous attractions of the place. It was built between the years 118 and 125. This place is a pearl in the air of the Eternal City. One of the oldest and most recognized constructions has the name of Petra. It's located in Jordan and dates from 312 BC. Petra is a beautiful ancient city carved out of a pink stone, the biggest tourist attraction in Jordan. This archaeological site was the capital of the ancient Nabatean Empire. Finally, we have Stonehenge from the United Kingdom. This construction is from 3100 BC. Today we know that Stonehenge emerged at the end of the Neolithic. Thank you. A continuación, el estudiante Giancarlo Ramos, de la asignatura Inglés 6. Good morning, everybody. I am going to talk about the metallic constructions, their advantage, characteristics, and some example of this type of constructions. The next, please. The metallic structures are formed by all those elements that stabilize and transmit the loads to the foundation, which is normally made of reinforced concrete. More than 80% of the elements that compose it are made of metal, usually steel. Advantage of using steel: supports great support or weight without breaking. It is flexible, it can bend without breaking under intense forces. It has plasticity, it can even bend without breaking. Due to its properties, steel in most cases behaves much better in earthquakes than most other materials. The metal structures is made of the following parts: metallic beams, tympano beams, metallic pillars, joists, lintels. Examples of metallic constructions: Eiffel Tower, Golden Gate Bricks, Guggenheim Museum. Thank you. A continuación, el estudiante Ángel Apolo. Good morning, everyone. I'm here to talk about a little high-tech architecture. Next, please. High-tech architecture. What is high-tech? High-tech architecture, also known as structural expressionism, is a type of late modernist architecture that emerged in the 1970s, incorporating elements of high-tech industry and technology into building design.
High-tech architecture grew from the modernist style, utilizing new advances in technology and building materials. It emphasized transparency in design and the underlying structure and function of building through its interior as exterior. High-tech architecture makes extensive use of aluminum, steel, glass, and to a lesser extent, concrete. As these materials were becoming more advanced and available in a wider variety of forms, at the time the style was developing generally advancements in a trend towards lightening of weights. High-tech architecture attempts to embody a series of ideals that its practitioners felt were reflective of the spirit of age. Concerns about adaptability, sustainability, and the changing industrial world drove a shift in the way that many architects around the world approach the challenge of designing buildings. Thank you. A continuación, la estudiante Alison Espinosa. Good morning, everyone. My name is Alison Espinosa, and I am going to talk about the secret of success. Success is finding people who have a passion and courage for what they love and do, in the hard work they to get the millions they deserve, to be focused on what to achieve the objectives that are set in the effort and dedication of their time. Putting ideas to work because they don't come along, you have to look for them. And the most important of which many highly successful characters are the top. And it is perseverance, the successful designer and businessman Tommy Hilfiger says your first idea is your best idea. Go for it. Don't look back. In sum, there is no single key to success. Rather, successful people now home to combine a series of skills that have allowed them to learn from their mistakes and strive to achieve their goals. We are first that says there is no elevator to success, you have to take the stairs. Ladies and gentlemen, I really hope I have been very useful this great secret of success. Thank you very much. Damos paso al estudiante Ángel Manzaba. Buenos días autoridades de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es Ángel Manzaba. La materia es materia de legislación a cargo de la docente Lucrecia Benítez. Bueno, descripción del producto. ¿De qué se trata el tema? El tema que yo les voy a hablar es sobre la parcelización. A través de la apropiación de saberes asociados a la legislación, ha sido posible que se logre conocer la normativa jurídica ecuatoriana aplicable en cada aspecto del sector constructivo, como son las leyes y reglamentos de la carrera de arquitectura para el desarrollo del proyecto o proyecto académico de acuerdo al campo de acción. Hablar de un proyecto de parcelización es redactar un documento en que las partes o parcelas resultantes cumplan un sinnúmero de requisitos. Entre ellos está la normativa urbana, de que cada estamento municipal hará. Para esto, en las parcelaciones o lotes se debe ver cómo se identifica o cómo se implementa o se permite fraccionar un terreno o un solar en varias partes o parcelas urbanizables. Según habíamos hablado de que las aprobaciones las realiza cada GAC municipal a través del respectivo departamento. Entre los objetivos para saber reconocer si un proyecto de parcelación es factible o no, hay que tener en cuenta lo siguiente: reconocer la vulnerabilidad y factibilidad de los proyectos, identificar los casos de fusión para cada proyecto, analizar e implementar procesos de subdivisión de terrenos para nuevas carreteras y proyectos de infraestructura para servicios básicos e instalaciones comunitarias. Como conclusión, en base a esta modalidad se nos permite conocer cómo funciona un proceso de urbanizar, fusionar y fraccionar un terreno o lote en varias parcelas,
que buscando los respectivos indicadores y el apoyo del recurso legal, como es la Constitución y el Código Civil y la normativa urbana, podemos realizar la parcelación de acuerdo a la complejidad que se nos presenta. Muchas gracias. A continuación, el estudiante Roland Moreira. Buenos días, mi nombre es Roland Moreira, en el tema de la materia de legislación, a cargo de la docente Lucrecia Benítez. Mi tema a desarrollar es sobre la hipoteca, el contrato de hipoteca. Tenemos como un aprendizaje que estos conocimientos nos enseñan este término legal, para qué sirve y en dónde lo debemos aplicar con respecto a los bienes inmuebles. Nos ha permitido conocer el estado, nos permite conocer el estado legal de un bien inmueble, en el proceso a seguir y todo lo que se desarrollaría en el mismo con respecto al diseño o en la parte constructiva. Bueno, tenemos que tener claro que el contrato de hipoteca lo podemos diferenciar, que es aquel que se aplica a los bienes inmuebles, es decir, aquellos que están adheridos a la tierra, que en este caso pueden ser edificaciones, terrenos, lotes, etc. Tenemos como principales artículos, en este caso, el artículo 2309, que en la hipoteca no deja de pertenecer al deudor. En este caso, a la persona que lo adquiere, el bien, siempre va a pertenecer. Tenemos en el artículo 2310 la hipoteca indivisible, que solamente va a estar a cargo y es responsable una persona. Ya en el artículo 2311 se otorga por escritura pública. En el artículo 2312 se debe de inscribir en el registro correspondiente, que en este caso es el registrador de la propiedad. En el artículo 2320 la hipoteca tiene lugar sobre bienes raíces. ¿Okay? En el artículo 2323 la hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que hayan en la edificación, en el terreno. Tenemos como principales contenidos en el contrato de hipoteca, que debe llevar como punto 1, nombres y apellidos, punto 2, fecha que se accede al contrato, el punto 3, la situación y linderos, que es la ubicación y todo lo demás, el punto 4, la cantidad determinada de la hipoteca, el valor, el punto 5, la fecha de inscripción de la misma y con la firma del registrador de la propiedad. En cuanto a la extinción de la hipoteca, en el artículo 2336 nos indica que esta se extingue por cumplimiento, sea prematuro, por la llegada al día en la que fue constituida y por cancelación del acreedor. Muchísimas gracias. A continuación, la estudiante Verónica Delgado. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las obligaciones alternativas. Aquí les voy a hacer una descripción, pero en general de la materia, legislación. La estructura formal de un sistema jurídico, fundamentalmente a través de las leyes generales aplicadas. El objetivo es conocer y aplicar de acuerdo a las normativas ecuatorianas relacionadas en el sector de la construcción conocimientos, su importancia para lograr una mejor gestión en el campo laboral. Las obligaciones nacen ya sea del curso real de las voluntades de dos o más personas, como entre los contratos o convenciones y obligaciones. La siguiente, por favor. Las obligaciones alternativas son aquellas que tienen por objeto una de entre varias prestaciones, comprende una pluralidad de obligaciones, de tal suerte que ejecutada una de ellas, el deudor queda liberado por la otra. Del tipo de objeto sería un objeto disjunto, la naturaleza de las prestaciones deben ser equivalentes, la elección es netamente realizada por el deudor, las obligaciones de cumplimiento del deudor deben cumplir una sola de las prestaciones. Un ejemplo claro de esto, de estas obligaciones alternativas, sería que si una persona tiene la obligación de terminar un trabajo para su cliente, esta persona puede o darle a modo de indemnización dinero o terminar el contrato que ya previamente se había quedado realizado. Ok. Gracias. A continuación, la docente Ashley Pulesio. Buenos días, ¿se me escucha bien? Ok. Buenos días, mi nombre es Ashley Pulesio y mi docente a cargo es la ingeniera Laura Calero.
En cuanto al tipo de exposición y proyecto que voy a presentarles, es nuestros avances sobre el proyecto de titulación y una demostración de las competencias de carácter metodológico científicas para el mejoramiento de este proyecto. Siguiente, por favor. Gracias. Para explicar un poco, mi proyecto se basa en el diseño de un centro de rehabilitación social para PPL sentenciados y procesados por delitos de segundo grado en la ciudad de Guayaquil. Para conocer un poco más sobre qué es esto de centro de rehabilitación social, se trata de un tipo de centro penitenciario, ya que en el Ecuador existen 3 tipos: los centros privativos de libertad, los centros privativos de libertad provisionales y los centros de rehabilitación social. En el caso de este último, este tiene una visión un poco más positiva en cuanto a la posibilidad de reinserción a la sociedad de estos PPLs. PPLs es lo que conocemos como personas privadas de libertad. Existe una cierta tipología de carcelarios que se encuentran mayormente en estos centros de privación de libertad, los cuales son procesados, sentenciados, contraventores y apremio personal. En mi caso, los contraventores y apremios son las personas a las que vamos a dirigirnos, ya que estos es el perfil que se encuentra dentro de los delitos de segundo grado, que tienen mayor incidencia delictiva. Por ejemplo, estos se tratan de personas que han tenido problemas con contravenciones de tránsito o personas que se han encontrado en mora por no pagar sus deudas. En cuanto pueden ver los gráficos de la derecha inferior, se puede ver un gráfico sobre sobre lo que sería el hacinamiento que se está produciendo ahora mismo en las cárceles, cuál es la población, la capacidad que realmente tenía la cárcel en un inicio y las plazas faltantes que aún hay, y por lo tanto está trabajando sobre su capacidad, y esto se da en todas las prisiones del Ecuador. Delante, por favor. Gracias. En cuanto a la situación de las penitenciarías, lo que se diría en la primera barra sería el estado ideal carcelario, que es decir, por cada preso debe haber un solo guardia. Pero lo que se da es que por cada guardia tiene que cuidar a 28 reos, por lo tanto está trabajando sobre su capacidad y esto es bastante desigual. Y esta es la razón por la que también se dan estas crisis carcelarias. ¿Otra crisis, por favor? A la izquierda se pueden ver algunas imágenes de varios de los problemas que se dan en estos centros penitenciarios, como es la sobrepoblación, la falta de separación por categorías, que es la razón por la que hay tanto hacinamiento, la deficiente infraestructura y el insuficiente personal penitenciario, como ya expliqué. Otro clic, por favor. Por ello, queremos realizar un centro de rehabilitación social. Aquí podemos ver un poco de lo que sería la zonificación preliminar de lo que sería. El terreno estaría ubicado en el recinto Puente Lucía, ya que este terreno lo hemos escogido en base a criterios de ubicación para centros penitenciarios, tales como que se encuentre dentro de un radio que pueda alcanzar a los espacios jurídicos para que las personas puedan trasladarse hasta ahí, que esté cerca de vías que tengan suficiente accesibilidad para que los buses puedan acercarse y las visitas puedan darse en estos espacios. Y también en cuanto a la zonificación, se establece que sea de un método radial con una esquematización por grupo, dado que se estima que si los PPLs tienen relación con las áreas verdes y las áreas públicas más continuamente, puede reincidir en su sociabilidad y en que sean menos violentos. Gracias. Continuación, la siguiente Madeline Cruz. Laura Calero, los resultados del aprendizaje son la exposición de proyectos de titulación, conceptos teóricos, prácticos acerca de la metodología de la investigación científica y la demostración de las competencias de carácter metodológico científico para el mejoramiento del proyecto de titulación. Ya, mi proyecto, trabajado en conjunto con mi compañera, se trata de un centro integral de rescate, investigación, control y prevención de enfermedades cánceres en la Metropolitana de Guayaquil. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud y en conjunto con la Real Sociedad Canina Española, se registran que existen alrededor de 800 millones de perros, de los cuales el 70% se encuentran en estado de abandono. Para el caso de Guayaquil, la municipalidad realizó un censo en el que se registran 770.000 mascotas, de los cuales 400.000 son canes.
De entre estos, 380.000 poseen un hogar y 20.000 se encuentran en situación de calle o abandono. Utilizamos la zona de Lomas de Prosperina como un núcleo central en el cual se pueda tener la recepción de los perros abandonados en las zonas colindantes al sitio, entre los cuales se registra que el sector de Juan Montalvo es uno de los que presentan mayor concentración de canes abandonados. Nuestro proyecto cuenta con una propuesta volumétrica del momento, el cual consiste en el diseño de un centro integral canino que permita la reducción de canes ambulantes en el sector, al igual de mejoramiento de su calidad de vida, generando así un bienestar animal en los perros rescatados. Este centro contaría con cuatro áreas primordiales, que serían el área animal, que estaría ocupados por el alojamiento, los cuartos de aseo, las salas de juegos para los canes, las salas de alimentación, un jardín para los perros que tengan menor edad y los áreas exteriores destinadas al adiestramiento canino. También se cuenta con un área recreativo social que es para personas y animales, en el cual cuenta con una cafetería, comedor, cocina y un área de adopción. Las áreas administrativas que serán para el manejo del centro como tal, y las áreas de atención médica, que está destinado al aislamiento o cuarentena para los perros que se encuentren gravemente enfermos, las intervenciones quirúrgicas, el pre y postoperatorio, los laboratorios, consultorios, veterinaria y peluquería y una farmacia. Gracias. A continuación, el estudiante Alexander Sánchez. Buenos días a todos, mi nombre es Alexander Sánchez, estudiante de noveno semestre en representación de la materia de elaboración de proyectos impartida por la docente Daisy Pérez. Dentro de la producción académica tenemos que es el aprendizaje teórico-práctico de los componentes que integran la ficha de registro de propuesta de trabajo y titulación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el desarrollo de componentes de la ficha para la presentación de un proyecto de investigación pertinente. Tendremos también un primer acercamiento al trabajo de titulación a partir de la teoría impartida en la asignatura Elaboración de Proyectos, y tendremos el reconocimiento de un problema científico, las posibles soluciones, los objetivos, el tema de investigación dentro del ámbito urbano arquitectónico. Debemos tener en cuenta que todo proyecto de investigación inicia a partir del reconocimiento de un problema científico. Es por eso que este es el núcleo de todo proyecto de titulación. Como se puede observar, el problema científico identificado es cómo contribuir con la permanencia académica y laboral de las madres y padres con hijos en etapa infantil de la Universidad de Guayaquil. A partir de este problema se derivan el resto de temas que interfieren en el proyecto de titulación, como es el objetivo general, en este caso diseñar un anteproyecto de carácter arquitectónico en el que se brinda atención integral durante la etapa infantil de los hijos de madres y padres que forman parte de la Universidad de Guayaquil. A partir de este objetivo general se derivan los objetivos específicos, en este caso serán una serie de pasos, como es determinar la cantidad de padres con hijos de 6 meses a 3 años, siendo esta la etapa infantil, que forman parte de la Universidad de Guayaquil. Luego tendremos caracterizar la situación actual que atraviesan los padres en temas de movilidad y cuidado de sus hijos, identificar los cuidados específicos que requieren los niños para el correcto desarrollo infantil, incorporar espacios que cumplan con las necesidades principales de los niños durante su etapa infantil, e integrar en el diseño áreas lúdicas y zonas verdes exteriores que incentiven la integración, el bienestar social y fomenten la conciencia ambiental. Esto deriva en un tema de investigación, el cual es que el Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil con tecnología de paneles modulares para la Universidad de Guayaquil en el terreno de Kennedy Norte 2023. A partir de esto se deriva un planteamiento hipotético, en este caso una idea a defender, que es que un centro de cuidado y desarrollo infantil contribuye con la permanencia académica y laboral de madres y padres que forman parte de la Universidad de Guayaquil. Se establece dentro de la metodología un enfoque de investigación mixto, siendo este cuantitativo y cualitativo. Dentro del cuantitativo analizaremos mediante un estudio estadístico mediciones de carácter numérica que serán obtenidas a partir de las fuentes primarias, siendo esta la comunidad universitaria. Dentro del enfoque cualitativo se buscará responder a la pregunta de investigación, es decir, al problema científico, mediante un estudio de casos por medio de fuentes secundarias. Muchas gracias. A continuación, el estudiante Javier Franco.
Muy buenos días con todos. Mi nombre es Javier Franco y estoy en la materia de elaboración de proyectos impartida por la docente Daisy Pérez. Quiero compartirles a todos ustedes cómo la vocación de una docente y su profesionalismo puede ayudar a concebir mejores ideas en el campo de la arquitectura. Voy a tratar acerca de la inclusión social en la arquitectura del Ecuador. La inclusión social constituye un tema de actualidad científica y necesaria atención para el futuro arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, centrado en la excelencia en la búsqueda de sostenibilidad y sustentabilidad, que es algo que nosotros como futuros arquitectos debemos tener claro. En el Ecuador existen varios proyectos arquitectónicos que no tienen en cuenta el diseño y la implementación de espacios donde se pueda socializar y que a la vez minimicen los riesgos de exclusión biopsicosocial asociados a la diferencia. En la actualidad, la arquitectura sostenible tiene el gran reto ante sí de lograr que la inclusión social esté disponible para todos y todas en cualquier lugar y todo el tiempo. La inclusión social no es simplemente un factor. La inclusión social va más allá de la aceptación de las personas. Ese es simplemente el principio, ya que engloba varios aspectos, pero el fin siempre va a ser el mismo, es uno solo, el cual es brindarle una calidad de vida óptima a las personas que conforman una sociedad. En la arquitectura, nosotros como futuros arquitectos y algunos arquitectos aquí ya presentes, sabemos que resultaría imposible crear un solo proyecto donde se abarquen todos los grupos sociales, pero lo que sí podemos hacer es concebir espacios para todos, donde puedan converger varios grupos sociales, porque todos somos parte de la sociedad y tenemos los mismos derechos y deberes. Muchas gracias. La estudiante Paula Morán. Buenos días, autoridades, docentes, compañeros estudiantes y demás presentes. Soy Paula Morán y Casa, de 9º semestre, y estoy representando la asignatura de elaboración de proyectos impartida por la docente Daisy Pérez. En esta ocasión, la producción académica que se obtiene de esta materia es en la aplicación del aprendizaje teórico-práctico del proceso de la investigación científica en lo que sería la propuesta de trabajo de titulación, además del perfeccionamiento y mejoramiento de este trabajo de titulación a partir de lo aprendido en esta asignatura. También el reconocimiento del problema, que sería el estado actual, y la propuesta de solución, que es el estado deseado, también los objetivos y el tema de la investigación. Y también se ve el desarrollo del diseño teórico y metodológico del proyecto de titulación. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva se puede observar la forma en que se relacionan los distintos componentes de la investigación científica con el tema de titulación propuesto. En este caso, tenemos el análisis y rediseño del espacio público en torno a la calle de Panamá como estrategia de contragentrificación 2023. Aquí se puede observar cómo todo esto se relaciona, que es justamente a partir del problema científico y hasta la parte de análisis de resultados. Muchas gracias. Palabras de agradecimiento por parte del subdecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Gracias, arquitecto. A nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el área académica, expreso mi reconocimiento a usted, coordinadora, arquitecta Liliana Saavedra, del área social, en haber llevado este evento en lo que se refiere a arquitectura a un buen término. También agradezco a los docentes y estudiantes que han participado en este evento. Sigamos de esta manera participando cada uno de nosotros en las diferentes actividades que se han convocado a lo que hemos llamado ExpoFAO C2 2022-2023, arquitecta Dolores Chica Ostacia. Muchas gracias a todos. Gracias. Continuamos con lo que son las exposiciones del área social de la carrera de diseño de interiores con el coordinador de ingenieros Torres. Empezamos con la estudiante Natalie Álvarez. Buenos días, docentes y compañeros. Soy Natalia Álvarez, representante de la asignatura Historia de la Decoración, primer semestre, impartida por el docente Roberto Loaiza.
La asignatura busca distinguir características y el cómo usar los estilos en la actualidad, bajo contextos generales históricos sobre ellos. Maneja de manera rigurosa las fuentes teóricas y ser capaz de relacionar cronológicamente los acontecimientos fundamentales de la historia de la decoración. Como tema les presentaré el estilo gótico en el interiorismo. Al estilo lo define la luz y la decoración ornamental, aunque puede llegar a notarse un tono grave o sombrío. Esto hace que el diseño interior gótico sea dramático y emocionante al presentarlo. En la paleta de colores que maneja el estilo gótico predominan las tonalidades oscuras, como el negro, el color azul marino, marrón, color ocre o el violeta. Ellas intentan crear un contraste entre elementos más oscuros y piezas ligeras. Pueden ayudar a desarrollar una sensación neogótica y moderna. En lo que corresponde a la iluminación se destacan los candelabros, aunque el estilo gótico se caracteriza por incluir una decoración oscura. No está mal dejar que la luz del sol entre en un interior gótico. Puede ayudar a que se sientan más refinados y confortables, usando vitrales con un arco ojival. La luz natural puede llegar a ser la pieza clave en el estilo gótico. La decoración y los muebles. Los muebles deben abordarse con algunos elementos básicos como el hierro forjado y la madera tallada. Se utilizan los muebles negros barnizados y esculpidos con adornos que crean un aspecto dramático. El papel pintado es imprescindible para un interior gótico, siendo un elemento central del periodo del Renacimiento. Se usan colores monocromáticos con diseños intrincados. Con respecto al suelo, pueden usarse diversos materiales como baldosas con diseños blancos o vinilos, maderas teñidas de color oscuro o blanco puro, alfombras y otros elementos. Las esculturas y jarrones pueden funcionar muy bien como piezas de colores vivos con detalles finos. También puedes modernizar el estilo con algunos colores más marcados, como el blanco, el negro o el verde. Se suelen elegir cortinas largas y muy gruesas que den un ambiente pesado. Gracias. A continuación, el estudiante Víctor Platón. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Platón, estoy representando a la asignatura de Historia de la Decoración. Mi docente es el licenciado Roberto Loaiza Mina. Los logros de aprendizaje en la asignatura de Historia de la Decoración cumplieron todas las metas, como distinguir características y contextos generales históricos de diferentes estilos, manejar de manera rigurosa las fuentes teóricas y ser capaz de relacionar cronológicamente los acontecimientos fundamentales de la historia de la decoración. El tema es la pintura barroca y su significado. He escogido 3 cuadros muy representantes de este estilo. El primero se llama Cena de Emaús, por Caravaggio, pintor italiano del siglo XVI. Representa perfectamente las características del arte barroco, luz y oscuridad, donde la luz parece emanar del cielo directo a sus protagonistas, como la única intención de provocar tridimensionalidad, donde lo más claro es lo más cercano y va dirigido hacia el espectador. En este caso, los dedos de las manos con los brazos extendidos de 2 de sus protagonistas, es un claro contraste de la sombra en un amplio intencionada de provocar profundidad y llevarnos dentro del cuadro. El Aguador de Sevilla de Diego Velázquez y la Conversión de San Pablo de Caravaggio son otros 2 ejemplos de este estilo persuasivo, tridimensional, espiritual, porque sus luces y oscuros son el simbolismo del retorno del poder de Dios en la luz contra las tinieblas del secularismo y el antropocentrismo instaurado en la época del Renacimiento. El barroco también fue un movimiento de contrarreforma, financiado por la Iglesia, que patrocinaba artistas de la época. Muchas gracias. Damos paso al estudiante Alex Solórzano. Muy buenos días, mi nombre es Alex Solórzano, mi docente representante, Susi Morales. Mi tema es comunicación fácil de forma oral y escrita utilizando las competencias lingüísticas. El tema que me toca exponer a mí es la cacofonía. La cacofonía se define dentro de los vicios del lenguaje, errores que se cometen al hablar y dañan el enunciado o discurso, como un sonido desagradable para el oído que se presenta por una representación innecesaria.
recurrente de fonemas en una misma frase por la combinación inadecuada de los distintos componentes de una oración, las cuales carecen de armonía. Los sinónimos de cacofonía es discordancia, disonancia. Tipo de cacofonía. A pesar de que no existe una teología de cacofonía muy definida, podemos afirmar que se produce por dos formas diferentes. Se usa cacofonía de forma intencionada o se utiliza de conocimiento, es decir, de una forma totalmente no intencionada. Por todo lo anterior, se recomienda evitar al máximo las cacofonías al momento de redactar un escrito. Ejemplos de cacofonía. Tratar de encontrar un buen contrato de trabajo. Ahí estamos obteniendo lo que es cacofonía. Las ballenas brillan y llenan de belleza los mares. Esa es otra cacofonía. Muchas gracias. Damos paso al estudiante Dalesca Bravo. Buenos días, mi nombre es Dalesca Bravo. Mi docente representante es la licenciada Susi Cobos. Yo voy a hablar sobre vicios de dicción, en este caso el tema vulgarismo. Tengamos en cuenta que estas son palabras de expresiones incorrectas en un idioma determinado. En este caso es el castellano. Tenemos que tener 3 puntos o vistas a tomar en cuenta, que es el ortográfico, de pronunciación o gramatical. Los vulgarismos pertenecen al nivel vulgar de la lengua o a un nivel coloquial. Por ejemplo, solemos decir de cariño ¿cómo estás? Pero lo correcto sería ¿cómo estás? Otro ejemplo, la palabra calcomanía está mal dicha. Lo correcto sería calcomanía. Un corto diálogo de un ejemplo que estamos acostumbrados a decir es preguntar ¿qué horas son? Son las 1 de la tarde. Lo correcto es ¿qué hora es? Son las 1 de la tarde. Muchas gracias. A continuación, la estudiante Carla González. Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí de antemano. Mi nombre es Carla González, pertenezco al primer semestre de la carrera de Diseño de Interiores. Mi docente a cargo es la licenciada Susi Morales Cobos. Por favor, ¿puede pasarme la diapositiva? La siguiente. Ya. A continuación, tengo el placer de poderles compartir acerca de las variables lingüísticas. En primer lugar, ¿qué son? En este caso, tengo la oportunidad de compartir acerca de las barbarias, las cuales son una incorrección que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios. Con ello me refiero al uso indebido de algunas palabras anglosajonas que se han incorporado al lenguaje médico sin tomar en cuenta la alteración de las reglas de nuestro idioma. Se subdividen en 3 tipos de barbarias. La barbarie prosódica tiene lugar cuando se producen alteraciones en la manera de articular los sonidos de la lengua. Un ejemplo de la misma es pronunciar la S al final de los verbos en segunda persona. Por ejemplo, comiste, por correctamente comiste. Llegaste en vez de decir en lugar de llegaste. A continuación tenemos la barbarie morfológica. Tiene lugar cuando la alteración se produce en la construcción misma de la palabra, tanto a su nivel de grafía como de su pronunciación. Por ejemplo, el uso de la palabra estricto en lugar de estricto, el uso de conducir en lugar de conduje, del verbo conducir. Para finiquitar tenemos la barbarie sintáctica. Tiene lugar cuando la alteración se produce en el orden de los términos de una oración o en la concordancia de los mismos. Tal es el caso en la materia de género, número o etc. Un ejemplo sería el uso del de qué, donde corresponde el qué, que también lo conocemos como dequeísmo. Como en ella me dijo de qué o yo pienso de qué. También el uso de más mejor o más peor en lugar de mejor y peor. Muchas gracias por su tiempo. Damos paso al estudiante Víctor Platón. Buenos días, mi nombre es Víctor Platón, estoy aquí en la representación de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Mi docente es la licenciada Susi Morales Cobos. Dentro de los logros de aprendizaje en la asignatura se han llegado a cumplir todas las metas trazadas por la maestra, pero en este tema que voy a mencionarles, voy a dar a conocer el logro y aprendizaje que se destaca en esta temática. Comunicarse fácilmente de forma oral y escrita, utilizando las competencias lingüísticas de manera correcta. El tema es el lenguaje corporal y su significado. Si bien es cierto que día a día nos enfrentamos a conversaciones porque la comunicación es indispensable, universal, de gran importancia para los seres humanos y ayuda a desarrollar esa inteligencia emocional. Pero hay 10 errores que se cometen al momento de una comunicación. ¿Cuáles son? Evitar el contacto visual, encorvar la postura, dar la mano sin firmeza, contraer los brazos, mirar hacia abajo, echarse hacia atrás, manosear con inquietud, invadir el espacio íntimo,
mirar el reloj y fruncir el ceño. Todo esto significa inseguridad, porque no hay una buena comunicación con esa persona. Pero si nosotros demostramos lo contrario, transmitimos seguridad cuando saludamos y damos la mano con firmeza y miramos a los ojos. La forma como usted se expresa corporalmente es poderosa. Module su voz para que sea un poco más grave para sugerir autoridad. La manera en que está de pie, se sienta y habla afecta su influencia en la gente. Muchas gracias. A continuación, la estudiante Nereida Baque. Buenos días, mi nombre es Nereida Baque, represento a la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Mi docente es la licenciada Susi Morales Cobos. En este semestre he aprendido a comunicarme de manera más efectiva, precisa, segura, tanto de forma oral como escrita. La confianza que me ha transmitido mi docente al momento de la enseñanza ayudó mucho a que mi aprendizaje sea óptimo y preciso. El comprender y revisar los textos aplicando lo aprendido me ha ayudado mucho y ha mejorado mi léxico y mi forma de expresarme. A continuación voy a hablar sobre los vicios de dicción. Los vicios de dicción o de lenguaje son aquellas formas incorrectas e impropias de construcción o empleo del vocablo de manera inadecuada, que pueden llegar a ser difíciles de interpretar, resultando en la pérdida de la idea original. Existen alrededor de 25 vicios de dicción. A continuación presentaré algunos de ellos con sus ejemplos. Vulgarismo. Lo incorrecto sería decir corristes y lo correcto sería decir corriste. En el barbarismo, lo incorrecto sería decir de gratis y lo correcto sería decir gratis. La cacofonía. Lo incorrecto sería decir lo hizo de casualidad y lo correcto sería decir lo hizo por casualidad. En dequeísmo, lo incorrecto sería decir me dijo de que se iba y lo correcto sería decir me dijo que se iba. Anfibología. Lo incorrecto sería decir la hambre y lo correcto sería decir el hambre. Muchas gracias. Damos paso a la estudiante Valeria Varela. Muy buenos días con todos, mi nombre es Valeria Varela y junto a la materia de Metodología de la Investigación 1 y la docente Susi Morales Cobo, el día de hoy les voy a hablar de, siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar sobre el tema del árbol del problema. Como problema principal tenemos cuándo se dejó de construir para cubrir las necesidades sociales. Nuestra primera causa llega a ser los fenómenos políticos, económicos y financieros. Nuestro efecto número 1 es que profundizan las desigualdades sociales en casi todas sus expresiones. Nuestra segunda causa es debido a que la elevada densidad de la población produce un empeoramiento del entorno y una disminución de la calidad de vida, lo cual nos lleva a nuestro segundo efecto, que es que ahora edificios o departamentos se ofertan partidos por la mitad, ofertados como loft de menos de 20 metros cuadrados. Nuestra causa número 3 es que si la tierra no se prepara adecuadamente, el drenaje, los cimientos estables, más tarde el edificio presentará problemas como inundaciones o que la estructura se mueva, lo cual nos lleva a nuestro efecto número 3, que es el impacto ambiental. Muchas gracias. Damos paso a la estudiante Keila Castro. Muy buenos días, mi nombre es Keila Castro, de la asignatura Metodología de la Investigación 1, a cargo de la docente Susi Morales Gray. Como objetivos que hemos aprendido a sacar en esta materia es aplicar las herramientas de conocimiento para la realización de una investigación, así como las bases para la interpretación, discusión y presentación de resultados, y reconocer los tipos de investigaciones que se plantean dentro de un proyecto. Sí, y como tema, como tema de investigación tenemos tipos de investigación basados en un tema de una metodología que es realidad y perspectiva, de utilizar materiales biodegradables. Entonces, la investigación que se utilizó es una metodología explicativa de tipo experimental con un muestreo estratífico, como lo podemos observar, en el cual se evalúa técnicos, expertos vinculados a la construcción, personas con oficios profesionales, y llegando a un enfoque que utiliza para la recopilación de la información a través de una aplicación de una encuesta, con el cual se identificó al nivel de conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de ejecutar construcciones sostenibles y amigables con el medio ambiente. Muchas gracias. Damos paso a la estudiante Doménica Armijo.
Buenos días con todos. Mi nombre es Domenica Armijos, mi maestra, la Miss Liliana Saavedra. Como descripción, logros de aprendizaje y metas alcanzadas, está el punto de que se nos permite conocer sobre la importancia de implementar las estadísticas en los trabajos de investigación educativa, siendo así un elemento útil que ofrece técnicas y procedimientos que pueden ser aplicados en la etapa de análisis de datos. El tema a tratar y a compartir es sobre el diagrama de caja y bigotes. Para empezar, estos diagramas son los que muestran la distribución de datos para una variable continua. Estas son las partes básicas de un diagrama de caja. Como primer punto está la línea central de la caja indica la mediana de los datos. Como segundo, los extremos de arriba y abajo de la caja indican los cuantiles o percentiles 25 y 75%. Estos dos cuantiles también se conocen como cuartiles porque separan cuartos 25% de los datos. La longitud de la caja es la diferencia entre estos dos percentiles y se conoce como un rango intercuartílico. Y como tercer punto tenemos las líneas que se extienden de las cajas se llaman bigotes. Los bigotes representan la varianza esperada de los datos. Como podemos observar, en la parte de acá tenemos que es un tipo de gráfico estadístico que permite resumir información utilizando 5 medidas estadísticas. Aquí tenemos el valor mínimo, la mediana, que equivale al 50%, el primer cuartil, que equivale al 25%, y el tercer cuartil, que vale 75%. Como observamos aquí abajo tenemos dos ejemplos sobre el valor mínimo, sobre el valor máximo, y donde se ubican prácticamente el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Muchas gracias. A continuación, estudiante Anaís Castro. Buenos días, autoridades y compañeros. Soy la estudiante Anaís Castro del grupo 3.1, representante de la asignatura Estadística 1, dirigido por la docente Liliana Saavedra. Los logros de aprendizaje es conocer los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva y la teoría de la probabilidad, y a la vez tener un pensamiento analítico y práctico que permita tomar las decisiones a través de las soluciones de casos de estudios aplicados al diseño interior. Siguiente diapositiva, por favor. Histogramas. Es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos para obtener una primera vista en general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. No se pueden elaborar con atributos sino con variables medibles tales como peso, temperatura, tiempo, etc. Los tipos los encontramos entre diagramas de barras simples que representan la frecuencia simple, absoluta o relativa. También está el histograma de frecuencias absolutas, lo cual representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras. También nos encontramos con el histograma de frecuencias relativas, lo cual representa la frecuencia relativa mediante también la altura de las barras, y los diagramas de barras compuestas que se usan para representar dos variables. Sus usos, los cuales ofrecen una mejor visión de la información proporcionada por los datos para la interpretación más adecuadamente, valorar la solución una vez que se haya eliminado las causas del problema e interpretar las variaciones de los datos. Muchas gracias. A continuación, el estudiante Joffre Minga. Hola, buenos días. Mi nombre es Joffre Minga Franco y estoy aquí para hablarles un poco sobre estadística. Mi profesor es Pedro Cedeño Salazar. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la hipótesis. La hipótesis en el campo de la estadística es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. Cuando hablamos de población, hablamos de un cierto número de personas a las cuales vamos a contar como dato de información para el desarrollo de una hipótesis. Entonces, en la prueba de hipótesis, tenemos que es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable o no. En este caso tenemos un sinnúmero de pasos. Empezamos con establecer una hipótesis.
Luego vamos a hacer la asignación y importancia de esta hipótesis. Luego se hace el conteo estadístico, además de la cantidad de personas que vamos a utilizar para esta muestra. Se formula una regla para tomar las decisiones y se toma una muestra para llegar a la decisión. En este caso ya sería el paso final para obtener los resultados. Entonces tenemos también lo que es una hipótesis nula, que es un enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional, que se formula con el fin de probar evidencia numérica. Esta evidencia numérica vienen a ser los datos obtenidos de la muestra o la población. La hipótesis alternativa, que también tiene que ver con parte de la hipótesis, es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En este caso podemos observar en el gráfico que existen variaciones en la obtención o en el resultado y podemos ejemplificarlo en un gráfico. En este caso podemos ver que puede estar al final, que viene a ser ya una hipótesis, puede estar al principio, que es una hipótesis como quiera negativa o positiva, estando al final o al principio. Y en el último caso que tenemos una hipótesis que está nula en este caso, porque no se sabe si está totalmente rechazada o está totalmente aceptada. Muchas gracias. Damos paso al estudiante Javier Rendón. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Javier Rendón Montoya y estoy en cuarto semestre de estadística con el docente Pedro Señor Salazar. Siguiente, por favor. Bueno, mi tema es tabla de distribución de frecuencia. Estas tablas tienen características de uniformidad, unicidad y completez. En la uniformidad, pues todos los intervalos o clases deben ser del mismo tamaño. En lo que viene siendo la unicidad, cualquiera de los datos deben pertenecer solo a un intervalo o clase. Y en la completez, absolutamente todos los datos deben quedar incluidos en alguno de los intervalos que se detallan. Las tablas de distribución de frecuencia, pues, son tablas que muestran la distribución de los datos mediante su frecuencia. Se utilizan para variables tanto cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Gracias. A continuación, el estudiante Jonathan Merzán. Buenos días, estoy a cargo de la docente, la doctora Daisy Pérez, y en este caso la instrucción es cómo influye el alcance de investigación en el desarrollo de una propuesta de diseño. Siguiente diapositiva. Ya, el alcance de una investigación indica el resultado de lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método de que se dirá que se obtenga dicho resultado, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación. En este caso se puede observar que el alcance de investigación hay de 4 tipos: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En este caso, como futuros profesionales, se puede tener mucho en cuenta lo que es el alcance explicativo para el diseño de los espacios interiores, sea en un ámbito social como privado, teniendo en cuenta todas las tendencias de la actualidad y lo que el cliente desea. Ya teniendo en cuenta varios parámetros, se puede llegar a una conclusión de diseño acorde al espacio y a lo deseado por el cliente. Muchas gracias. Continuamos con la estudiante Andrea García. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Andrea García, represento la materia Pensamiento Crítico con la abogada Lucrecia Benítez. El tema a tratar es pensamiento creativo. El pensamiento creativo consiste en la capacidad de salirse de los patrones convencionales de ideación y de inventar nuevas maneras de solución de problemas o de crear algo empleando técnicas novedosas. Las personas con este tipo de pensamiento muy desarrollado no se limitan a las alternativas convencionales, son exploradoras. Las características del pensamiento crítico.
Guilford identifica 7 características de la creatividad, que son sensibilidad, fluidez verbal, ideativa asociativa, flexibilidad, pensamiento divergente, redefinición, análisis y resumen. Muchas gracias. Continuamos con Eduardo Rendón. Buenos días. Estoy a cargo de la materia de pensamiento crítico con la abogada Lucrecia de la Merced. Siguiente, por favor. Pensamiento divergente. Este pensamiento se lo conoce como pensamiento creativo. También el pensamiento divergente es el que abre las antenas y atrae de fuera los estímulos. Pues esto quiere decir que de diferentes fuentes podemos extraer información para arreglar problemas, solucionar problemas de diferentes áreas. Y esto nos conviene mucho en el área de diseño de interiores porque nosotros pues prácticamente resolvemos problemas de la vida cotidiana de las personas, diseñamos y esto nos aporta muchísimo en el área de diseño de interiores. Buscar diferentes respuestas a un mismo problema es fundamental. Ver el problema desde diferentes ángulos es algo que un diseñador aplica en cada proyecto. Gracias. Continuamos con Juana Bravo. La estudiante Juana Bravo. Continuamos con el estudiante Emily Cedeño. Good morning, I'm Emily Cedeño, and I'm going to talk about interior design styles. I'm going to mention the 4 principles. Siguiente, por favor. Okay, modern is a broad design term that typically refers to a home with clean, crisp lines, a simple color palette, and the use of materials that can include metal, glass, and steel. The rustic design is a draw from natural inspiration using raw and often unfinished elements, including wood and stone. The traditional designs offers classic details and an abundance of accessories. Traditional home has rich color palettes and a lot of textures and curved lines. The minimalist concept is one of the populars in Australia. Color palettes are neutral and airy, and nothing is excessive in accessories or decor. Thank you. Continuamos con el estudiante Carlos Borosabel. Good morning, dear teachers and authorities. My name is Carlos Borosabel, and my topic is the futuristic city, The Line. According to the nation's crown prince, we'll have designs that will change the traditional flat and horizontal cities and create a model for the preservation of the nature and improvement of the human ability. Siguiente, por favor. The government of Saudi Arabia has presented a project known for being the first completely linear city in the world, with more than 170 kilometers long, 200 meters wide, and more than 500 meters high. It will be located between the shores of the Red Sea and mountains crossing the desert. Already in 1965, the American architects Michael Graves and Peter Eastman designed Linear City. Their vision included the creation of a continuous linear urban block along the east coast of the USA. This city, which is planned to house 9 million people, will also include agricultural, commercial, and leisure areas, schools, parks, and tourist attractions, and a public transport system with a concept similar to that of the Hyperloop, which will connect both ends of the city where in just 20 minutes and will be powered by renewable and sustainable energy sources. Thank you. Heidi Hernandez. Hello, my name is Heidi Hernandez, and I'm going to talk about Son of Day, Smart Building de Cristal. Siguiente, por favor.
The crystal body which will in London of the World Fair of 1851 is was commissioned by Sims and designed by Wisconsin is original an exhibition center and a study center. The crystal inspired by the new design of sustainable architecture, able to reside in the energy and use natural recurses thanks to the technology incorporated in the angular to size shape. Among is sustainable future, we have certified with green high technology is length. Also collect rainwater and use the drinkable. Headwater to solar energy and produce 10% of the energy you use. Thank you. Continuamos con el estudiante Iván Pizarro Sánchez. Hello everybody, I am Ivan Pizarro and my topic is interior design in everyday life. Siguiente, por favor. Yeah. Interior design has the power to impact your life if you can also change your life immensely. Why is this so? This is because interior design works to improve the environment surrounding you. It works in changing to provide a space you feel safe, comfortable, and safety to be in. Most of the time, your environment is responsible for your mood and your attitude. You do not expect to be happy if you live in a negative space. Interior design is here to improve your life and most importantly, your mental health. One of the ways interior design can improve your life is improving an organized life. What gutters your home, gutters your mind. Living in a contained space had a lot of advantage. One of the advantages began to can think fast and clearly. Interior designers are responsibility for organize your home well. A well-organized home is sure to have a well-organized person living in it. Thank you so much. Continuamos con el estudiante Peralta. Hi, good morning, everyone, teachers, architects, engineers, and designers of the faculty. In this topic, I will talk about the important, how is important the bioclimatic in the architecture. Well, my topic is the bioclimatic in architecture. The first point, I will talk about the climatic effect of the soil. The first point is the absorption. The temperature absorption occurs depends of the depth and the type of soil. The cushion variation days, right thickness should be 20 and 30 centimeters. That is because the dirt or the road can absorb the hot of the climate and can protect us from the weather. And the point number 2, talk about the variant between days of different temperature. For example, when we stay under the ground, we can feel more hotter than when we stayed outside. Maybe it's more hotter in 6 and 12 meters under the ground. And the other topic is the microclimate. The microclimate behavior of a house not only depend
of the existence of the natural features. And it's important to know how to design a house or a building uh, to protect us and cover from the sun. I think no one don't want to be exposed by the sun and prefer stay under a tree, for example, or a building to cover. And that is because I think it's important to be climatic in architecture. Thanks. A continuación, estudiante María Rambay. Hello, good morning, everyone. I'm going to talk about bioclimatic architecture. Siguiente, por favor. Solar trajectory. Understanding the solar trajectory during the different seasons of the years is crucial to design effective bioclimatic strategies. As the sun is the main sources of energy that affect designs. The seasons are due to the fact that the Earth's axis of rotation is not perpendicular to the plane of its rotation around the sun, resulting in a variable angle depending on the time of year. To calculate the solar trajectory of a project, we use the solar chart, which contains information on specific dates and times for which the solar angles are obtained. There are only 2 days per year when the Earth's axis of rotation is perpendicular to the plane of relations. The vernal equinox, which occurs on March 22, and the autumnal equinox, which occurs on September 21. Direct, diffuse, and reflect radiations. The direct radiations come directly from the sun, and diffuse radiation is the received from the atmosphere as a consequence of a scattering of part of the sun radiation in the atmosphere. Reflect radiation is the reflect by the Earth's surface, as can be seen in the pictures. Thank you. Continuamos con Andrea Ramírez. Buenos días con todos. Los logros de aprendizaje que tuvimos con la materia de emprendimiento e innovación es que a través del lienzo de modelo Canvas nos permite sintetizar y conocer los elementos detalladamente de nuestro modelo de negocio. Como otra meta tenemos el orientar al emprendedor y determinar la importancia de estar permanentemente capacitándose y adaptándose a las nuevas situaciones del mercado. Siguiente, por favor. Nuestro tema sería el ecosistema emprendedor. En este tenemos que el modelo Canvas es una herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que involucran al negocio y gira en torno a la propuesta de valor que se ofrece. Entre ellos tenemos la asociación clave, actividades claves, recursos claves, propuestas de valor, relaciones con clientes, canales, segmentos de mercado, estructura de coste y fuentes de ingreso. Gracias. A continuación, el estudiante Michael Sánchez. Buenos días. Logros de aprendizaje y metas alcanzadas. A través del conocimiento adquirido se tendrá una definición objetiva del ecosistema emprendedor y los agentes que lo conforman. Se podrá analizar cada uno de los agentes del ecosistema emprendedor y su importancia para los startups. Siguiente, por favor. Un buen ecosistema es aquel que tiene una buena relación entre las startups, donde la colaboración público-privada es constante, donde fluye el capital y el acceso a talento especializado. Debe existir una actitud y cultura emprendedora tanto en la población como en las instituciones, universidad abierta a startups y grandes empresas. Factores fundamentales para su correcto desarrollo: capital, talento humano, cultura emprendedora, infraestructura y organizaciones de soporte y apoyo. Si estos 5 elementos trabajan de modo eficiente y armonioso, tendremos el ADN de un ecosistema empresarial exitoso. Gracias.
Continuamos con el estudiante Gladys Sánchez. Buenos días a todos, mi nombre es Gladys Sánchez, represento la materia de Emprendimiento e Innovación con el docente economista Pedro Cedeño. Como logros de aprendizaje a través del conocimiento adquirido se tendrá una definición objetiva del término Design Thinking y lo que actualmente representa para los nuevos y futuros emprendedores. Siguiente, por favor. Bueno, iniciando con el tema, Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y método de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valores para el cliente y como una gran oportunidad para el mercado. Como factores fundamentales para su correcto desarrollo tenemos crear empatía. Al tener empatía con los usuarios se descubre su verdadera necesidad y con esa información se puede definir el problema. Al definir el problema, como siguiente paso se genera una lluvia de ideas para desarrollar una posible solución que mejore o cumpla con las metas de los usuarios. Luego, idear una solución. Esto se debe considerar que concuerde con los objetivos del negocio. Como cuarto punto, crear un prototipo. Cuando se decide por una solución, se crea un prototipo, el cual es de formato libre, que cumpla con el objetivo de ser una muestra preliminar del producto o servicio. Como último están las pruebas de aceptación. Esta prueba se realiza con los usuarios y si es necesario se corrige o se vuelven a hacer pruebas de aceptación hasta que este sea apto o benéfico para el cliente y para la empresa. Gracias. Ok, tenemos finalmente el trabajo del estudiante Byron Miranda y Randy Candelo. Buenos días, mi nombre es Randy Candelo, representando la materia de elaboración de proyectos por la docente Laura Calero. En esta ocasión les compartiré un avance del proyecto de titulación elaborado con mi compañero Byron Miranda, el mismo que se ha nombrado como el diseño de espacio recreativo, comercial, turístico comunitario del sector Isla Bonita de la comuna San Pedro de Chongón en el 2023. El proyecto está ubicado en la parroquia Chongón, al oeste de la ciudad de Guayaquil, en el kilómetro 24 de la autopista Guayaquil-Salinas, con una longitud aproximada de 1.340 kilómetros cuadrados. Y Chongón es una parroquia urbana que posee riqueza patrimonial que potencialmente debe ser aprovechada. El presente proyecto busca crear un espacio público con la infraestructura adecuada de ambientes recreativos, comerciales, turísticos, comunitarios, que ayude al rescate cultural, mejorar la calidad de vida, economía y relaciones de los habitantes. Y también para el cumplimiento de este proyecto, como objetivos específicos, se ha determinado investigar de forma integral a la población. No me ha pasado la siguiente diapositiva, disculpe. Y también determinar las áreas del proyecto y crear una propuesta con criterios de diseño. La metodología a utilizar es con un enfoque mixto y se basará en entrevistas, encuestas, además se recolectará información y datos históricos, culturales, etnográficos, ideologías y bibliografía del lugar. Muchas gracias. Tenemos las palabras de la directora de carrera de diseño de interiores, arquitecta Ana Franco, magíster. Buenos días, autoridades de la carrera de diseño, ¿no? Un ratito. Buenos días, autoridades de la carrera de diseño. Buenos días, autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, señor vicedecano Alfredo Carabajo Ayala y autoridades gestores. A nombre de la carrera de diseño de interiores, pues se les agradece por esta exposición, que si bien es cierto, pues los diferentes docentes han expresado los logros de aprendizaje en las diferentes disciplinas que hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? Donde se evidencia, pues, los logros de aprendizaje pues, que se han obtenido, ¿no? Así como también se los invita a todos los estudiantes, a todos los gestores que sigamos participando pues en esta semana de la ExpoFAU, ¿no? Aún nos quedan pues todavía 3 días. Éxito, señores estudiantes, ¿no? Gracias. Ok, agradecemos a todos por su participación en este ExpoFAU del área social desarrollado en este webinar. Muchas gracias.